Muestreo de suelo. El muestreo es el primer paso a efectuar para realizar un análisis de suelos y es la actividad por medio de la cual se toman partes representativas de un todo llamado población, con el objeto de conocer la población total a partir del estudio de las características de cada una de esas partes. Objetivo del muestreo. El propósito del muestreo de un sitio contaminado es adquirir información que ayuda a determinar la presencia e identidad de los contaminantes presentes y el grado en el que estos podrían entrar al ambiente circundante. En este caso se buscará la presencia de plaguicidas, como los organoclorados, los organofosforados y los carbomatos, persiguiendo los siguientes objetivos: determinar riesgo a la salud humana o al ambiente debido a la contaminación del suelo, determinar la presencia y concentración de contaminantes específicos respecto a niveles de fondo o concentraciones naturales, determinar la distribución espacial y temporal de los contaminantes, medir la eficiencia de acción de control o limpieza de suelo, también llamada remediación, obtener mediciones para validación o uso de modelos de transporte y deposición de contaminantes en el suelo, determinar el riesgo potencial para la flora y la fauna por contaminantes específicos e identificar fuentes de contaminación, mecanismos o rutas de transporte y receptores potenciales. Ubicación geográfica del sitio de muestreo. La zona contaminada se encuentra en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Forma parte de una planicie donde los suelos son aptos para la agricultura en condiciones del clima templado. El tipo de suelo encontrado en esta zona es el feocem, el cual tiene un contenido más o menos alto de materia orgánica, bajo un proceso de acumulación de humus debido a la presencia de calcio y magnesio. Ubicación de los puntos del muestreo. El muestreo representativo debe tener altos niveles de precisión y exactitud que garanticen que una muestra o grupo de muestras sea representativa y proporcione con precisión las características del sitio, además de que los resultados sean reproducibles. La selección de la exacta ubicación de cada punto del muestreo es crucial para la obtención de datos representativos. Para ubicar dichos puntos se pueden emplear diversos métodos. Una opción es localizar el lugar contaminado, efectuándose un muestreo selectivo, basándose en la visibilidad del área, como por ejemplo un derrame de aceite o de hidrocarburos. De acuerdo con la UNAD México, otra alternativa es el muestreo sistemático o de rejilla, que es un método mediante el cual los puntos de muestreo seleccionados se ubican a distintas distancias uniformes entre sí, a fin de incluir toda el área del suelo contaminado, que en este caso sería toda el área de cultivo. También podría ser un muestreo semialineado, en zigzag o en cruz, dependiendo de las características del terreno. Herramientas del muestreo. La selección de instrumentos adecuados es esencial para realizar un buen muestreo y para un buen análisis de laboratorio. Entre los principales criterios a considerar para elegir las herramientas se encuentran los siguientes: considerar el tamaño de la muestra necesaria para el análisis requerido, con base en las características o propiedades de interés. Conocer el tipo de suelo y condiciones de humedad. Conocer la profundidad máxima a la que se va a tomar la muestra. Accesibilidad al sitio de muestreo y los requerimientos del personal para su manejo. Para suelos contaminados, los utensilios más comunes son palas rectas y curvas, picos, barrenas y barretas, nucleadores, espátulas, navajas y martillo de geólogo, entre otros. Existen dos porciones de suelo que son importantes para el muestreo ambiental. Una es la capa superficial y la otra la capa subsuperficial. Respecto al muestreo superficial, generalmente se realiza para estudios de evaluación de riesgo de la salud humana. Las muestras se toman a una profundidad de 0 a 10 centímetros. El muestreo superficial busca determinar la concentración de contaminantes depositados recientemente en el suelo que no tienden a migrar verticalmente bajo la superficie. Los instrumentos más comunes son espátulas, palas rectas y cucharones. Para el muestreo vertical o profundo, generalmente se realiza para estudios de clasificación de suelos de acuerdo a sus perfiles verticales, es decir, requiere excavación. También se emplea para determinar la migración de un contaminante, especialmente cuando estos son
solubles y pueden migrar a través del suelo. Las muestras son tomadas desde la superficie hasta donde termina la migración del contaminante. Los instrumentos que generalmente se utilizan para realizar este tipo de muestreo son los nucleadores, las barrenas, palas curvas y palancas T. Medidas de seguridad del personal para realizar el muestreo. Un sitio contaminado representa riesgo para la salud y la seguridad de las personas que colectan las muestras, por lo que es necesario que se use equipo de seguridad. Un debido planteamiento y una apropiada ejecución de los procedimientos de seguridad ayudan a proteger a los empleados de accidentes y de una innecesaria exposición a químicos peligrosos como podría ser los plaguicidas. El equipo de seguridad tiene como objeto prevenir y proteger la salud de los trabajadores y mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el lugar donde se realice el muestreo, ya que por sus propiedades químicas de los contaminantes, por sus niveles de concentración y tiempo de acción, son capaces de alterar la salud de las personas, así como rebasar los niveles máximos permisibles de concentración de dichas sustancias. Las muestras medioambientales deben considerarse en principio como peligrosas para la salud de las personas que lleva a cabo la toma de la muestra, ya que pueden tener propiedades tóxicas, corrosivas, explosivas e inflamables. Una protección mínima implica el cuidado de los ojos, el uso de guantes de látex o de otro tipo, el uso de botas y de ropa adecuada. A veces se puede utilizar mascarillas y respiradores de oxígeno cuando el muestreo se realiza en pozos o en áreas cerradas. Otras ocasiones puede ser necesario el uso de ropa protectora especial como monos de polietileno. Medidas de seguridad para garantizar la integridad de la muestra. En primer lugar, se tienen técnicas de muestreo, como por ejemplo, para obtener un muestreo de una calicata, se debe limpiar de arriba hacia abajo y muestrar de abajo hacia arriba. Después determinar la profundidad y la frecuencia vertical y finalmente rotular, numerar y etiquetar la muestra. Otro ejemplo es el procedimiento para obtener una rebanada de muestra. Primero, con una pala, hacer un hoyo en forma de V de 30 centímetros de profundidad. Después se saca una rebanada con la pala de cualquiera de los lados y finalmente se secciona la rebanada con un machete y se retira el excedente de los 4 lados, dejando solo el centro. En segundo lugar, se considera la preservación y almacenamiento de muestras. Los recipientes se utilizan en el muestreo son generalmente de vidrio o de polietileno de alta densidad. Los recipientes de muestreo deben limpiarse, debiendo estar seguros que en ellos están ausentes los analitos que se estudian. Para conservar la integridad química de la muestra, se suele usar diferentes sustancias preservantes. La forma de conservación depende de las características de la muestra. Así, las muestras sólidas suelen enfriarse generalmente de 4 a 5 grados centígrados. Se aconseja que las muestras se almacenen en la oscuridad o en frascos de color topacio. Finalmente, el tiempo necesario entre la toma de la muestra y el análisis es crítico, ya que todos los analitos pueden degradarse o sufrir pérdidas a partir de un determinado momento, incluso considerando técnicas de conservación y almacenamiento, por lo que es necesario llegar a un compromiso entre el tiempo del recipiente utilizado en el muestreo, el procedimiento de conservación y el tiempo de recomendación de conservación.